Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de OH2 Talks. Hoy tenemos con nosotros a Marta Castro, directora de regulación de ALEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Y bueno, ahora nos cuentas un poco sobre vosotros, pero informaros que además es uno de los colaboradores que tenemos dentro del congreso que se celebra en abril el 23 y 24 en la nave. Y bueno, pues un placer, Marta, contar contigo hoy. Cuéntanos un poco qué papel juega ALEC en el mundo del hidrógeno. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación en el Congreso y por contar con nosotros para poner en manifiesto todas las cosas que desde el ámbito de ALEC se está impulsando, pero con especial énfasis en términos de regulación para fomentar el hidrógeno. ALEC, como se sabe, es la Asociación Española de las principales empresas de eléctrica y tenemos el objetivo de impulsar la electrificación de la economía e impulsar la descarbonización en línea con los objetivos que el Gobierno y sobre todo desde la Unión Europea nos están marcando. Por lo tanto, nuestra importancia es que nuestros asociados pues tienen una gran experiencia en el desarrollo de las energías renovables, que es fundamental para la producción del hidrógeno, pero también en el desarrollo de proyectos hidrógenos. Y un ejemplo es que en la reciente convocatoria de proyectos de interés común europeo, pues de los 7 proyectos adjudicados, prácticamente pues 4 proyectos han sido de socios que están integrados aquí en ALEC. Por lo tanto, contamos con una experiencia importante en este ámbito. Bueno, enhorabuena por los 4 Gracias. Proyectos. Al final, pues bueno, es una manera pues de conocer cómo ALEC está apostando por el hidrógeno con los socios que además muchos de ellos pues van a participar también en el Congreso y es un honor poder contar. ¿Qué avances estamos viviendo un poco en el despliegue del hidrógeno desde la perspectiva regulatoria y también en el mercado eléctrico, que es donde os encontráis? Bueno, la verdad que el impulso del hidrógeno viene marcado mucho por todo el desarrollo normativo que desde la Unión Europea está impulsando. Aquí la verdad que el hidrógeno se está convirtiendo en el nuevo vector, o tiene que ser el nuevo vector energético, obviamente porque sin él no podríamos estar cumpliendo los objetivos que nos estamos marcando al 2030. ¿Qué se está haciendo en el ámbito de la Unión Europea? La Unión Europea está sobre todo incentivando el que se desarrollen estos proyectos, y para ello la Unión Europea ha sido ágil, ha sido rápida y ha puesto en marcha muchísimos programas regulatorios que va desde la definición de una estrategia de una industria competitiva, donde impulsa y establece y localiza y coloca el hidrógeno como el elemento clave de descarbonización para la industria, donde allá la electrificación no puede. También es verdad que desde la Unión Europea se ha impulsado una estrategia del hidrógeno, donde establecía la necesidad de incluso de llegar al 2030 con más de 10 millones de producción, más de 10 millones de toneladas de producción de hidrógeno, lo cual es algo ambicioso. Pero por otro lado, también otra regulación en la que se está incluso trabajando. Por ejemplo, se acaba de aprobar también el paquete de gas y de hidrógeno, donde establece pues la necesidad de desarrollar unas regulaciones ad hoc para impulsar el desarrollo de la infraestructura sobre el hidrógeno, y no podemos olvidar también la necesidad de ir avanzando en lo que es toda la tramitación que nos queda a los Estados miembros de transponer, como es toda la regulación de detalle del acto delegado, que como sabéis es una figura regulatoria muy importante para el hidrógeno renovable, porque es el que va a garantizar la certificación de ese hidrógeno a partir de energías renovables y por lo tanto a definirlo como el hidrógeno renovable. Y también es necesario seguir transponiendo la directiva de energías renovables, que viene a impulsar el hidrógeno y dar señales, sobre todo impulsar a través de objetivos de utilizar el hidrógeno en el sector transporte. Por lo tanto, la Unión Europea ha sido ágil, está siendo un motor, sobre todo porque ven en el hidrógeno la oportunidad de descarbonizar a lo que es fundamental para el crecimiento económico europeo y de los países que los componemos, que es la industria. Entonces, por parte de eso, por el ámbito europeo.
Y por el ámbito nacional no nos hemos quedado menos quietos que la regulación europea. Aquí me gustaría poner de manifiesto que España ha sido quizás uno de los países de la Unión Europea pioneros en dar un impulso al hidrógeno. ¿Cómo? A través de una hoja específica, de una hoja de ruta específica para la Unión Europea, para el desarrollo del hidrógeno. Aquí contamos con un objetivo de a 2030 contar con 4 gigas a nivel España, pero también tenemos otras iniciativas no menos importantes, y es el objetivo que nos ha planteado el Gobierno en ese Plan Nacional de Energía y Clima, donde nos establece un objetivo al 2030 de llegar a 12 gigavatios de producción de hidrógeno. Por lo tanto, todos estos son retos que desde el punto de vista normativo son claves para poder acelerar el impulso del hidrógeno, y sobre todo porque al final esto va a redundar en tener una industria mucho más sostenible y con ello tener un mejor aprovechamiento de algo que hemos hecho muy bien en España, que es avanzar y sobre todo poner en valor las energías renovables. También el objetivo de energías renovables ayuda a fomentar este hidrógeno. El PNIEC establece que tenemos que llegar al 2030 con un 81% de energía renovable en el mix energético. Y pongo un dato también sobre la mesa para considerar que España puede ser considerado como un hub de hidrógeno. Ya lo somos casi de energías renovables, tenemos un máximo ahora mismo. Se ha cubierto en el 2024 en más del 56% de la demanda con energías renovables. Tenemos un potencial de llegar al 84% en 2030. Toda esta producción de energía renovable va a ser utilizada y debe ser utilizada para producir hidrógeno. Por lo tanto, creemos que estamos muy bien situados para ser ese hub de hidrógeno a nivel europeo. Sí, al final, vamos, España lo tiene todo, ¿no? Tenemos renovables, tenemos esa industria que lo necesita, tenemos la hoja de ruta, tenemos ese objetivo 2030, pero, o sea, de alguna manera, ¿cómo podemos acelerarlo más? Porque estamos ahí, pero por Europa nos parece que nos adelantan. ¿Cómo podemos acelerarlo más? Bueno, yo creo que aquí habría que identificar un poco las barreras, ¿no? A las cuales sí que la hemos identificado, y más con el know-how que tienen nuestras empresas de desarrollar estos proyectos. La primera es, obviamente, estoy contigo, que tenemos todo, tenemos sol, tenemos viento, tenemos una cosa que no tiene el resto de países de la Unión Europea, que es extensión territorial. Y creo que lo que hace falta son 5 elementos principales. El primero son ayudas. Es verdad que desde la Unión Europea, a través del Banco Europeo del Hidrógeno, pues sí que se establecen ayudas para reducir el funding cap, pero es cierto, y es cierto que la primera subasta ha sido muy positiva, y también ha sido muy positiva para los proyectos españoles. De hecho, creo que había como más de 130 proyectos, de los cuales 7 proyectos han sido adjudicados a la península ibérica, lo cual se pone otra vez de manifiesto, no solamente con nuestros proyectos de interés común europeo, sino también a través del Banco del Hidrógeno. Seguir fomentando ese Banco del Hidrógeno y, sobre todo, seguir fomentando las ayudas para cubrir ese CAPES y ese OPES que hacen viable económicamente a estos proyectos que hoy no son económicamente eficientes. Segundo elemento indispensable, acelerar el permitting y simplificar el permitting. ¿Qué significa esto? Al final, los proyectos de hidrógeno renovable están sometidos a nivel nacional a un procedimiento medioambiental, a un procedimiento de acceso y conexión, que muchas veces se dilatan en el tiempo, incluso superando lo que es el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, acelerar y simplificar estos permittings facilitarían a través o bien de una ventanilla única, reducir los plazos o incluso reducir todo el tema de cuántos papelitos tenemos que conseguir para conseguir estos permisos, pues facilitarían mucho el llegar a compasar, ¿no?, el desarrollo del proyecto con el permitting. Tercer y punto esencial. Estamos en un buen momento porque todos los promotores y todos los stakeholders que están desarrollando proyectos de hidrógeno están pidiendo acceso y conexión a la red de distribución. Os voy a dar un dato. A cierre de 2024 nos han solicitado a la red de distribución más de 2,5 gigavatios, de los cuales más del 60% de estos gigavatios solicitados no pueden ser admitidos. Es verdad, una gran proporción por falta de capacidad de la red, pero otros también por desistimiento.
incremento del promotor. ¿Qué significa esto? Necesitamos abordar un incremento de las redes para poder dar cabida. Y abordar este incremento de la red significa aprovechar mejor la red existente, y para eso tenemos muchas propuestas regulatorias que podríamos facilitar ese mejor aprovechamiento actual, pero esto no exime de la necesidad de incrementar la capacidad de la red, ¿de acuerdo? Otro punto fundamental, no podemos olvidarnos del consumidor, ¿vale? Por lo tanto, el consumidor necesita percibir ayudas para cubrir las necesidades y fomentar la infraestructura basada en consumo del hidrógeno. Aquí me refiero a la infraestructura de la recarga, me refiero también a la industria, poder facilitar a la industria pues cubrir esos costes que necesitan para que donde la electrificación no haya llegado poder abordar las inversiones bien en electrolizadores, bien en baterías, bien en esos soportes que faciliten el desarrollo del consumo de ese hidrógeno. Y por último, creo que otra de las barreras fundamentales es que se necesita avanzar mucho más en aspectos claves como que las ayudas que se den a nivel nacional tengan compatibilidad con las ayudas a nivel europeo. Bueno, has dado a conocer un poco las barreras y algunas propuestas también. Con tu speech y también un poco con otros proyectos pues piloto o proyectos que ya pues se están viendo que son viables. Vemos que ese hidrógeno sí es viable, está claro. ¿Cuál es el siguiente reto que tenemos que superar con el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno obviamente tiene que llegar, la producción del hidrógeno actualmente no es económicamente eficiente, es decir, todavía sigue siendo, de alguna manera, por decirlo, caro, ¿no? Claro. Entonces necesitamos impulsar estas ayudas que faciliten, ¿no? Obviamente que ese consumo de hidrógeno pues sea lo más costo eficiente. Es verdad que la curva de coste en los últimos años ha disminuido mucho, pero es verdad que por eso son tan importantes estos programas de ayuda que reduzcan el funding gap, ¿no? Por lo tanto, tener ayudas que vayan encaminadas al CAPEX, que vayan encaminadas a cubrir los OPEs de estos proyectos se hacen fundamental, ¿vale? Obviamente también es importante poner un poco de orden a nuestro juicio, y quizás en el know-how que tenemos dentro de ALEC creemos que desarrollar primeramente el hidrógeno en un momento, en el corto plazo, donde no es competitivo, es necesario, y una medida para lograr que sea más competitivo es que se ubique esa producción del hidrógeno lo más cercano a la industria, como un primer factor, y luego ya en el medio y en el largo plazo ir desarrollando lo que se denominan los corredores o los valles del hidrógeno, y cuando ya tengamos un hidrógeno un poquito más costo eficiente, empezar a hablar de una infraestructura más de transporte y de transporte de hidroductos, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que España es un hub de energía renovable, va a ser un hub de producción de hidrógeno y está llamado a tener un papel muy relevante a nivel europeo como la puerta, ¿vale?, de exportación a nivel del hidrógeno a nivel europeo. Pero todo esto tenemos que hacerlo de una manera faseada, sobre todo porque no podemos mermar, obviamente, la competitividad, ¿vale?, y sobre todo los consumidores. Por lo tanto, aquí sí que me gustaría decir que el desarrollo para que ese hidrógeno empiece a ser más costo eficiente, tener ese principio de prudencia y sobre todo ir haciéndolo de forma trietápica. Primero a nivel nacional, aprovechémonos de nuestra posición, de nuestra ventaja competitiva en las energías renovables, produzcamos ese hidrógeno, llamemos con ese hidrógeno a la industria que sea un elemento clave para traerlo, y una vez que la tengamos aquí, digamos, establecida, podremos hablar de esos corredores que puede ser más de exportación a nivel europeo. Pero por favor, no perdamos la oportunidad que tiene España para poder desarrollar ese hub de hidrógeno a nivel nacional. Sí, has hablado del transporte. Desde el punto de vista de regulatorio y de mercado, ¿qué soluciones para el almacenamiento y el transporte de hidrógeno pueden integrarse más a gran escala? Bueno, yo creo que es importante no perder de vista que el Plan Nacional
que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno establece un objetivo importante, ¿no? de hidrógeno. Y todo esto obviamente tiene que ir acompañado obviamente de una infraestructura, pero como he dicho anteriormente, creemos que lo principal es montar esta estructura, digamos, un poco quizás ayudar a esa industria a electrificarse y a hidrogenizarse desde un punto de vista de desarrollar más esos valles y digamos esa proximidad al consumidor para después poder integrarlo. Hay una tecnología que nos parece fundamental desarrollarla también para apoyar la producción del hidrógeno, obviamente las energías renovables, pero está el almacenamiento. El almacenamiento es un elemento clave porque con ello sí que podríamos abaratar la producción del hidrógeno renovable. Por lo tanto, creo que es verdad que también el almacenamiento se encuentra en una situación que, a pesar de tener, ¿no? pues muchos mercados en los que poder participar, es cierto que sigue siendo también una infraestructura que todavía no es viable económicamente, pero sí que es verdad que tenemos digamos, algo importante, y es que se acaba de publicar la posibilidad de que ya tengamos en España este pago por capacidad que va a fomentar y va a poder viabilizar económicamente estos proyectos también de almacenamiento. Por lo tanto, creo que acompasar el almacenamiento, energías renovables y sobre todo producción de hidrógeno es fundamental. Y por último, y decíamos antes, ¿no? Necesidad de redes. Las necesidades de redes tienen que venir también acompañada de una planificación mucho más ágil, mucho más flexible y mucho más sectorial. Ya no podemos hablar de una planificación solamente de gas, de electricidad, sino que hay que incluir el hidrógeno, identificar estos corredores, estos valles y adecuar la infraestructura para que cuando llegue el proyecto esté todo preparado y que sea una realidad, es fundamental. Por lo tanto, tenemos que abordar también esa necesidad de esa planificación. Estás dejando sin palabras con todo lo que dices, muy interesante, la verdad. Creo que en este podcast se está viendo la situación de España, cómo se está regularizando y demás, y pues retos y soluciones que se necesitan. Con respecto a la integración del hidrógeno en la red eléctrica, ¿cuál es la manera más eficiente a día de hoy, también incluso con las renovables? Bueno, tenemos una situación que, como he comentado antes, estamos en un momento que no debemos de morir de éxito. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los últimos datos de acceso y conexión que anteriormente os comentaba ponen de relieve el apetito que hay por desarrollar proyectos de hidrógeno renovable en España, impulsados por todo lo que hemos dicho, porque tenemos sol, porque tenemos viento y porque tenemos un know-how de renovables y de desarrollar proyectos de hidrógeno bastante competitivo con otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para integrar más? Yo lo diría muy fácil. Uno, ese porcentaje de más del 60% de proyectos que hoy no podemos dar respuesta a los distribuidores porque no tenemos ese acceso y capacidad a la red de distribución, el tenerlo. ¿Y cómo se hace? Pues creo que a través de impulsar las inversiones, también impulsar una mejora en la eficiencia de utilizar mejor la red para que salga un poco de capacidad, aunque con estos niveles de peticiones de acceso y conexión lo cierto es que no exime de que necesitemos incrementar capacidad. Me gustaría poner de relieve algo que desde Europa sí que se nos han invitado a desarrollar a nivel, digamos, más de Estado miembro, y es el concepto de que las redes no pueden ser el cuello de botella de una electrificación o de potenciar el desarrollo del hidrógeno. ¿Y cómo se hace esto? Hay una figura que se llama inversiones anticipatorias, es decir, ubicar, como ha hecho por ejemplo otros países en Francia, que es ubicar las necesidades ya sea de la industria o de estos valles o de estos focos de producción de hidrógeno, con ellos habilitar al distribuidor de manera mucho más ágil de lo que venimos haciendo en el pasado para desarrollar estas redes y adecuar la red para que en el proyecto, cuando ya esté, se pueda integrar mejor. Para eso necesitamos un marco competitivo, un marco retributivo competitivo que facilite que a los distribuidores podamos abordar las inversiones necesarias para poder dar cabida a estas nuevas solicitudes. Segundo, que los distribuidores contemos al final con una estabilidad y con una seguridad jurídica
de recuperar las inversiones con una rentabilidad razonable, y para eso es fundamental en un momento donde todos los países de la Unión Europea están compitiendo por el capital. Todos los países de la Unión Europea tienen ambiciosos planes de planificación, de incremento de redes, pues nosotros también tenemos que atraer esa inversión en redes a España. ¿Y cómo se hace eso? Pues estableciendo una tasa de retribución financiera acorde con toda la competitividad dentro del mercado de capital, ¿no? Y eso también es una cosa que yo, la verdad, que ahí tengo que decir que estamos muy alineados con el gobierno y con los reguladores, porque se han abierto multitud de audiencias públicas para poder adecuar el límite de inversión, para poder tener cabida al hidrógeno y a las renovables. También se han abierto consultas públicas para ver cómo hacer competitivo este modelo retributivo e incentivar al desarrollo de las redes, y también se han abierto otras audiencias públicas en relación a cómo atraer ese capital a través de la metodología de la tasa de retribución financiera. En definitiva, son paquetes que desde el gobierno y desde los reguladores están incentivando para que en definitiva la red esté preparada y dé cabida a todos estos proyectos. Vale, vamos a irnos a dentro de 5 años, 2030. Supongamos que ya está el hidrógeno totalmente implantado. ¿Cómo será el mundo y qué papel ha tenido AELEC en todo esto, en todo este cambio? Bueno, creo... ¿Me vas a permitir que haga principio y prudencia? Sí, ¿vale? Porque esos 5 años parece que son muy lejos, pero estamos muy cerca. Están muy cerca. Para poder llegar a estos cumplimientos y estos objetivos que hemos comentado ahora, necesitamos una cosa, es una regulación muy ágil. Pero tenemos todo, tenemos todo para poder conseguirlo. Entonces, ¿cómo nos vemos si eso se cumpliera? Pues tendríamos un país que se ha convertido en un hub de referencia a nivel de hidrógeno. Otra ventaja que tendríamos si cumpliéramos todo este escenario en España es que contaríamos con una industria sostenible que fomentaría unas externalidades positivas dentro de la economía española brutales. Me refiero a crecimiento económico, no depender tanto del turismo, reducir las incidencias del cambio climático. Lo hemos visto con la Dana, pero es que hace 2 años y cada verano tenemos cada vez más olas de calor. Creo que es fundamental abordar el cambio climático y el hidrógeno es una apuesta clara para ello. ¿Y cómo vería también España? Pues obviamente siendo un país de referencia de exportación del hidrógeno, siempre y cuando todas las empresas que hayamos podido atraer hayan podido desarrollarse todos sus proyectos, porque también hemos sido capaces de adecuar la red eléctrica en España. Por lo tanto, veo un futuro muy prometedor siempre y cuando aceleremos las medidas regulatorias que tenemos encima de la mesa. Los objetivos se pueden alcanzar, pero necesitamos dar ese pasito más en agilidad. Eso es. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Cómo se está preparando la red eléctrica para esa integración del hidrógeno? Excelente pregunta. Pues los distribuidores, como sabéis, acaba de publicar la Circular 1, que es la circular de acceso y conexión a la demanda, que también es fundamental, ¿no?, para poder integrar también al hidrógeno. ¿Cómo nos estamos preparando? Pues por un lado, homogeneizando todo lo que tiene que ver o haciendo un esfuerzo para poder homogeneizar, sintetizar y agilizar todo el tema de los permisos de acceso y conexión. Es cierto que la actividad de distribución es una actividad regulada, por lo tanto, si la regulación no lo incorpora, pues obviamente no lo podríamos aplicar, pero es cierto que tenemos sucesivos grupos de trabajo, tanto con el Ministerio como la CNMC, para abordar esa simplificación del permite, que es fundamental. Segundo, los distribuidores estamos proponiendo medidas regulatorias para tener un mejor aprovechamiento de la red actual, para justamente que los proyectos que hoy no están pudiendo ser admitidos, pues que pudieran incorporarse. Y sobre todo todo lo que nos viene, obviamente, porque es mucho, necesitamos impulsar, y es lo que estamos en estos momentos trabajando, en una planificación que incorpore las necesidades del distribuidor. Es verdad que tenemos en España una planificación para el transporte, pero es verdad que no hay una hoja de ruta ad hoc para el distribuidor, entonces estamos impulsando que se desarrolle esas inversiones también, y conocer qué necesita el distribuidor a nivel de inversión. Y por último, es necesario fijar
sobre todo una tasa de retribución financiera que atraiga ese capital necesario. Una red eléctrica no se hace de la noche a la mañana, se tarda entre 5 y 8 años. Tú me hablabas cómo nos vemos a 2030, quedan 5 años y tengo 2,5 gigavatios esperando a ser conectados. Sí. Por lo tanto, máxima prioridad es incrementar la capacidad de la red y tener la red preparada. Pues Marta, un poco modo resumen de lo que hemos hablado. Europa está apostando mucho por el hidrógeno. España no se queda atrás, lo tenemos todo, tenemos a nivel de renovables es una potencia muy, muy importante, pero necesitamos más ayudas, necesitamos acelerar el permitting, necesitamos también una regulación en el precio, ¿no?, del hidrógeno. España puede ser perfectamente una fuente, una puerta de exportación, como bien has dicho. Y bueno, teniendo una regulación ágil, pues podemos llegar lejos. A lo mejor a 2030, pues como tú bien dices, está a la vuelta de la esquina y es más complicado, pero estoy segura de que España pues llegará a esa potencia de país que podemos conseguir por todos los beneficios que tenemos, incluso pues con retos que tenemos que ir consiguiendo entre todos. Creo que para finalizar, la palabra que faltaría sería la necesidad de adecuar la red, porque por muchos proyectos de hidrógeno, si no nos conectamos, no tenemos nada. Por lo tanto, la adecuación de la red, de la infraestructura de la red eléctrica es fundamental. Y por supuesto comparto tu conclusión, porque creo que España lo tiene todo y simplemente necesitamos aprovecharlo. Pues Marta, muchas gracias, un placer contar con vosotros hoy y en abril, el 23 y 24 de abril. Y bueno, pues nada más por hoy. Este es el último, bueno, el segundo episodio del podcast VH2, el último en grabar. Y Marta, gracias, al equipo de ALEC también, y nos vemos pronto. Genial, gracias.